que estaba pasando. En este momento, vámonos con Abraham. Muchas gracias, Fabiola. Estamos de regreso y se encuentra con nosotros el ingeniero Sebastián Serrano Vega. Él es el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla. Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días, Abraham. ¿Qué tal? Y también se encuentra con nosotros el ingeniero Mauricio Zamora. Él es también miembro del Colegio de Ingenieros Civiles en la parte de atrás de nuestro estudio. Muy buenos días. Oye, pues vienen el día de hoy a platicarnos sobre el estudio del comportamiento de las estructuras ante la ocurrencia de algún temblor. Así es, efectivamente. Mira, yo sé que el tiempo en la televisión es muy corto, entonces vamos a tratar de ser muy breves. El comportamiento de las estructuras, lo ideal sería que tuviéramos un laboratorio a escala natural, que pudiéramos instrumentar todos los edificios, de tal manera que cuando tiembla tendríamos registrado todo ese comportamiento. Como no es posible, entonces hemos ideado, de hecho no es idea nuestra, porque en muchas partes del mundo y en el país lo hay, mesas vibradoras. Pero esta mesa vibradora que traemos en esta ocasión es, pudiéramos decir, de manufactura casera. Con esto simulamos, en primer lugar, como podemos ver sobre la mesa, el modelo de un edificio muy alto, que es un edificio muy flexible. Después tenemos estos que se conocen como osciladores de un grado de libertad, que representan modelos de edificios de un piso que pesaran lo mismo, pero con diferente altura. Como podemos ver, ya está moviéndose, tiene la misma excitación, pero el edificio, que es muy flexible, es el que empieza a tener esas vibraciones, esas oscilaciones, ese vaivén que va de un lado para otro. Mientras los otros modelos, que son ligeramente más rígidos, aún no presentan ninguna oscilación. Cualquiera podría pensar, como vemos el movimiento del edificio, que si se incrementa la vibración, si el suelo se moviese más rápido, el edificio tendría esos desplazamientos más grandes. Pero como vemos, Mauricio nos está haciendo favor de incrementar esa oscilación, esa vibración de la mesa vibradora, y a la medida que aumenta esa vibración, el edificio cambia su forma de vibrar, porque tienen una forma característica de vibrar que se llama precisamente forma modal o forma de vibrar o modo de vibrar. Como podemos ver, está cambiando la forma de vibrar, y los otros, el más flexible de los pequeños, ya empieza a tener oscilaciones. Aunque esto es, digamos que exagerado, idealizado, pero esto nos permite ir conociendo el comportamiento real de las estructuras. Las estructuras por sí solas tienen mecanismos internos que van disipando la energía. Cuando cesa la excitación, tenemos las oscilaciones propias, y nosotros pensamos que sigue temblando, el suelo ya no se mueve, pero la estructura o nuestro edificio sigue oscilando, de tal manera que por sus mecanismos internos se disipa la energía hasta que llega al reposo. Como vemos, ya uno de los osciladores de un grado de libertad empezó a vibrar, a tener oscilaciones muy grandes, que podríamos decir que entra al mismo ritmo que la excitación. Y ahora, si le incrementamos la frecuencia a la excitación, empieza a vibrar el otro. Y ya el más alto. El más alto ya no. Entonces hay quienes nos dicen, o pudiera pensar, por ejemplo, en Acapulco, que es donde se generan los temblores, les sorprende a mucha gente que sigan construyendo edificios muy altos. Pero mira, en Acapulco, que es donde se generan los temblores, la frecuencia de la excitación sería muy alta y ocurriría lo que está a punto de ocurrir en unos instantes. La frecuencia del movimiento en la base es muy grande, empieza a moverse lo que sería un edificio muy rígido, de baja altura, pero el edificio alto, muy flexible, apenas si se entera. O incluso ya el más chico también. Así es, el más pequeño, es más rígido, de muy baja altura, con la frecuencia muy cercana, es decir,
Si en Acapulco hacen edificios muy chaparritos, muy rígidos, serían los que sufran con la ocurrencia de un temblor en esa zona. Y por ejemplo, aquí para Puebla, ¿qué sería lo recomendable de acuerdo a nuestra geografía? Bueno, en realidad no solo para Puebla, para cualquier sitio, lo importante es contar con un buen estudio de mecánica de suelos que nos determine cuál es la frecuencia natural de vibrar del suelo y diseñamos el edificio para que esté alejado de esa frecuencia natural de vibrar. Porque, bueno, y todo esto viene a colación porque ayer se conmemoraron 26 años del temblor del 19 de septiembre, pero hoy se conmemoran 26 años de la réplica, que es un temblor también extraordinario y que con la ocurrencia del temblor del 19 de septiembre se colapsaron un sinnúmero de edificios en el Distrito Federal y mucha gente, aún mucha gente sigue con la incertidumbre de qué es lo que pasó, por qué esos edificios y solo esos se colapsaron. Y pues la explicación, una de las explicaciones es porque el periodo de vibrar de esa zona de la Ciudad de México estaba alrededor de 2 segundos. Y los edificios que colapsaron eran edificios que tenían alrededor de 15, 20 pisos, cuyo periodo de vibrar estaba cercano a los 2 segundos y ocurría lo que estamos viendo, que pueden entrar en resonancia. Aparte de que en la Ciudad de México se presentó otro problema que se conoce como amplificación dinámica por las características del subsuelo. Entonces se conjuntaron muchos aspectos. De ahí, como decía hace unos instantes, por eso la importancia de contar con un estudio de mecánica de suelos competente que nos determine con exactitud cuál es el periodo de vibrar del terreno. Y además, cuáles son las características mecánicas para diseñar la cimentación adecuadamente. Muy bien, pues ya lo ve aquí de una manera muy gráfica y muy entendible, pues estamos viendo cómo funciona y sobre todo la importancia de contar con un estudio de mecánica de suelo, como bien lo comenta, para de ahí partir y saber cómo se edifica un inmueble. Así es. A partir de ahí el diseño estructural sea óptimo, sea específicamente diseñado para ese edificio y para ese sitio. Perfecto, muy bien, pues agradecemos mucho al ingeniero Sebastián Serrano Vega, él es presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla, y también al ingeniero Mauricio Zamora, que estuvo operando pues aquí la mesa vibradora que nos trajeron el día de hoy. Pues muchas gracias por aclararnos un poco más todo este panorama. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Nosotros del otro lado del estudio con Fabiola. Muchísimas gracias.